Como ya sabéis, la gran mayoría de traders no son rentables y precisamente uno de los motivos por los cuales no son rentables es por no tener ni idea de cómo aplicar la macroeconomía en su operativa diaria. Entonces, como ya sabéis, se dice que alrededor del 98% de los traders no son rentables. Y este dato lo sabemos porque los brokers están obligados por ley a dar este tipo de información. Están obligados a decir la cantidad de usuarios que tienen y la cantidad de usuarios que tienen que generan dinero y los que no generan dinero. Entonces, sabemos que el trading es una de las profesiones con la menor tasa de éxito del mundo. Y podríamos argumentar de que hay muchísimos factores que entran en juego, como la constancia, la seriedad, etcétera, etcétera. Pero uno de los principales factores, os aseguro que es el hecho de no tener ni idea de cómo aplicar la macroeconomía en su operativa diaria. Entonces, en este mini curso de macroeconomía aplicada para el day trading, os voy a explicar cuáles son los 4 datos que realmente tenéis que prestarles atención y cómo aplicarlos en vuestra operativa diaria. Por lo cual, prepararos un café, tomar un boli, un papel y empezamos. Bien, pues en este mini curso lo hemos dividido en 4 partes principales. Primero os voy a explicar cómo se mueve el mercado, ya que es importantísimo entender los fundamentos del activo que estamos operando, ¿no? Luego vamos a hablar sobre los bancos centrales, ya que es importante que entendáis un poco cuáles son las funciones del actor principal en el Forex, ¿vale? Ya sabéis que el actor principal en el mercado del Forex son los bancos centrales. Luego vamos a hablar sobre los datos macroeconómicos. Aquí es donde está la chicha, aquí es donde está lo realmente importante y es donde vais a tener que prestar atención. Y finalmente vamos a hablar sobre un hábito semanal como day traders, ¿vale? Entonces, antes de empezar con todo esto, simplemente deciros que todo esto que os tengo preparado aquí simplemente es un breve resumen del módulo de macroeconomía de mi formación completamente gratuita de day trading, ¿vale? Que si estáis interesados, pues os la dejo aquí debajo, ¿vale? Pero todo lo que os voy a explicar aquí, ¿vale? Simplemente es un resumen del módulo de macroeconomía, ¿vale? Y repito, si estáis interesados en formaros de manera completamente gratuita, pues os dejo esta formación debajo de este vídeo, ¿vale? Dicho esto, vamos allá. ¿Cómo se mueve el mercado? Pues depende. Depende si estamos hablando en el largo plazo o en el corto plazo. En el largo plazo, y aquí hablamos únicamente del Forex, ¿vale? Aquí no hablamos ni de acciones, ni de cripto, ni nada. Hablamos únicamente de acciones. Pues en el largo plazo se mueven en función de factores macroeconómicos, ¿vale? Pues por ejemplo, si una economía es muy fuerte, la divisa de ese país va a subir. Y si una economía es más bien débil, pues la divisa de ese país va a caer. Por ejemplo, si Estados Unidos es una economía muy fuerte y Europa empezamos a flaquear un poco, pues el dólar va a subir en relación al euro, ¿vale? Pero también, el principal factor es este, pero el segundo factor también es que se mueve en base a una rentabilidad. Lo que buscan es una rentabilidad. Y esto tiene que ver con el análisis cuantitativo, que también hablo de ello en la formación. En otras palabras, básicamente, de manera muy resumida, es que los bancos centrales también buscan una rentabilidad. Entonces, por ejemplo, si el euro tiene un tipo de interés del 1% y el dólar tiene un tipo de interés del 4%, pues el Banco Central Europeo va a tener un incentivo para comprar dólares porque el dólar le va a dar una rentabilidad mayor que el euro, ¿vale? Entonces, los dos motivos que hacen mover un activo a largo plazo son los factores macroeconómicos y el análisis cuantitativo, o en otras palabras, en busca de una rentabilidad. Pero aquí estamos hablando de day trading, por lo cual todo lo que ocurre en el largo plazo nos importa bien poco, ¿vale? Y esto es importantísimo porque es que de vez en cuando me encuentro a traders que me dicen que operan en temporalidad de 5 minutos o 10 minutos y que hacen sus análisis en temporalidad mensual o semanal, lo cual no tiene ni pies ni cabeza, ¿vale? Entonces aquí nos tenemos que centrar en el inmediato corto plazo. Entonces, ¿en base a qué se mueve el mercado en el corto plazo? Bueno, en base a 2 cosas. En el corto plazo, el mercado se mueve de liquidez a liquidez. Y todo esto lo explico en la formación y en este canal de YouTube pues tenéis varios vídeos en los cuales hablamos de liquidez y conceptos relacionados con la liquidez como los order blocks, los vacíos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en el inmediato corto plazo, el mercado se mueve de liquidez a liquidez y por la publicación de noticias inesperadas, ¿vale? Por ejemplo, fijaros, aquí ¿qué es lo que tenemos? Debajo de este mínimo
es una zona de liquidez. Encima de estos mínimos, de estos máximos de aquí, ¿vale? Que esto es la sesión asiática, pues encima de estos máximos hay liquidez y vemos cómo el precio va de liquidez a liquidez. ¿Y aquí qué tenemos? Pues aquí tenemos la publicación, ¿vale? Aquí tenemos la publicación de una noticia inesperada. Entonces, en el inmediato corto plazo, y ahora estamos en temporalidad de 3 minutos, el precio de una divisa se mueve de liquidez a liquidez, ¿vale? Y por la publicación de noticias inesperadas. Entonces, en esto es en los que nos tenemos que centrar ahora mismo. Dicho esto, ahora vamos a hablar sobre los bancos centrales. Como sabéis, el Banco Central es el principal actor en el Forex, ¿vale? Es el principal market maker, que se dice en inglés. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada mercado va a tener un actor principal diferente. Por ejemplo, en el mercado bursátil, en las acciones, pues los principales actores pues, son las grandes instituciones como BlackRock, JP Morgan y grandes fondos de inversión, ¿vale? Pero en el Forex, no. En el Forex, aquí ni BlackRock ni los fondos de inversión pintan absolutamente nada. El Forex es el mercado de las divisas gubernamentales y quien controla esas divisas son los bancos centrales. Por lo cual, las únicas entidades que pueden actuar sobre el precio de una divisa son los bancos centrales. Por lo cual, tenemos que saber cuáles son los objetivos de los bancos centrales. Entonces, vamos allá. Todo banco central tiene la obligación de garantizar la estabilidad de precios, es decir, controlar la inflación, ya sea manipulando los tipos de interés o proporcionando liquidez en la compra de bonos, ¿vale? Es decir, los bancos centrales solo tienen un objetivo, o en algunos casos 2 objetivos que hablaremos más adelante, ¿vale? Pero el principal objetivo básicamente es mantener la inflación bajo control, es decir, asegurar la estabilidad de los precios, ¿no? Y un banco central, las personas se creen que pueden tomar muchas acciones y que tienen 40.000 botones y herramientas que pueden utilizar para llegar a su objetivo. Y no es así. Un banco central solo puede hacer 2 cosas. Solo 2, ¿vale? O inyectar liquidez en el mercado o encarecer el acceso al crédito a esta liquidez que han inyectado en el mercado. En otras palabras, yo si quiero estimular la economía, si yo soy el Banco Central y quiero estimular la economía, voy a inyectar liquidez, es decir, voy a imprimir nuevo dinero. De esta manera voy a estimular la economía para que se gaste ese dinero. Ahora bien, si me he pasado imprimiendo dinero, no puedo borrar ese dinero que ya he imprimido porque ya está en las manos de los ciudadanos. Entonces, la contrapartida es encarecer el acceso al crédito. Y esas son las 2 únicas cosas que puede hacer un banco central. Nada más. Entonces, ¿qué son las tasas de interés para los que no sepáis lo que es las tasas de interés? Bien, pues es el interés que hay que pagar para un crédito, expresado como un porcentaje sobre el total prestado o depositado. En otras palabras, si vosotros queréis un crédito y yo os digo, mira, Juanito, te presto 100.000 euros a un 1%, pues lógicamente me vais a coger ese crédito, ese préstamo, lo vais a coger porque tiene un interés muy bajo. Ahora bien, si yo os digo, mira, Juanito, te presto los 100.000, pero esta vez con un 10% de interés, es decir, que no me tendrás que devolver 100.000 euros, ¿vale? Sino que me tendrás que devolver 110.000 euros, que es un 10%. Entonces, en este caso ya no hay tantas personas que me van a coger este crédito porque el interés que tienen que pagar es más alto, ¿no? ¿Y qué son los bonos? Bueno, pues los bonos de Estado son instrumentos de deuda emitidos por los gobiernos para financiar sus actividades y proyectos, ofreciendo a los inversores un retorno fijo a lo largo del tiempo. En otras palabras, tenéis que entender que Estado y Banco Central, por mucho que uno mande al otro, ¿vale? Son 2 entidades completamente separadas, ¿no? Entonces, cuando el Estado pues quiere capital, necesita dinero, puede emitir un bono al Banco Central y el Banco Central le compra ese bono, es decir, le paga dinero al Estado y el Estado se compromete a devolver ese bono con un interés, ¿no? Entonces, básicamente, ya sabes lo que son las tasas de interés y qué son los bonos, ¿vale? Los bonos es una manera que tienen los estados de financiarse, ¿vale? Básicamente, el Banco Central les da dinero a los estados con la promesa de que el Estado le va a devolver ese dinero con un interés, ¿no? Entonces, hemos dicho que el Banco Central, o los bancos centrales en general, solo pueden hacer 2 cosas.
o inyectar liquidez, ya sea mediante la compra de bonos o manteniendo tasas de interés artificialmente bajas, o subiendo los tipos de interés, ¿vale? Que es encarecer el acceso al crédito. Y eso en inglés es muy importante porque lo vais a ver bastante, se llama quantitative easing o QE, o lo contrario sería QT, que significa quantitative tightening, ¿vale? Entonces, QE, quantitative easing, básicamente es adoptar políticas monetarias expansivas, ¿vale? Y QT, quantitative tightening, básicamente es encarecer el acceso al crédito o endurecer las políticas monetarias, ¿no? Entonces, como os digo, si el Banco Central compra bonos al Estado, le está dando dinero al Estado para que el Estado se gaste, entonces está inyectando liquidez al mercado y al mismo tiempo, si mantiene las tasas de interés artificialmente bajas, también va a estimular la economía porque muchas personas van a solicitar créditos y cuando solicitáis un crédito, normalmente es para gastarlo, ¿no? Entonces, así estimulan una economía. Pero como hemos dicho, a todo esto, lo que está aquí en azul es lo que llamamos imprimir dinero, ¿vale? Cuando oís la palabra imprimir dinero, los economistas se refieren a esto, ¿vale? A inyectar liquidez mediante la compra de bonos y o manteniendo tipos de interés bajos, ¿vale? Pero como os he dicho al inicio, una vez han emitido todo este nuevo dinero en el mercado, si se han pasado, no pueden borrarlo, porque el dinero ya está en circulación, es decir, ya está en manos de los ciudadanos. Entonces, lo único que les queda es encarecer el acceso al crédito mediante la subida de tipos de interés, ¿vale? Dicho esto, a partir de ahora existen dos tipos de bancos centrales. Los bancos centrales que vamos a denominar single mandate y los que vamos a denominar dual mandate. En castellano, los que tienen un solo mandato o objetivo, y dual mandate, pues los que tienen doble mandato o dos objetivos. Single mandate, ¿cuál es el único objetivo de estos bancos? Mantener los precios estables. ¿Cómo? Utilizando una de estas dos herramientas que os hemos mencionado. Dual mandate. Tienen dos objetivos. ¿Cuáles son estos dos objetivos? Mantener los precios estables al mismo tiempo maximizando el empleo. Es decir, intentando tener la tasa de desempleo más baja posible. ¿Vale? Y esto, pues generalmente es más difícil que mantener los precios estables, ¿vale? Entonces, antes de enseñaros la lista de bancos centrales, vamos a hablar un poco de todo lo que hemos hablado ahora con esta pequeña imagen, ¿vale? Vamos a hacerlo, fijaros, descargar no, vamos a ampliar esta imagen y vamos a ponerla aquí, ¿vale? Entonces, por una parte tenéis el gobierno y por otra parte tenéis el Banco Central. En el caso de Estados Unidos es la Reserva Federal, ¿vale? QE. Quantitative easing, básicamente es adoptar políticas monetarias expansivas o en el lenguaje vulgar, imprimir dinero. ¿Cómo un banco central puede imprimir dinero? Bien, pues manteniendo tipos de interés artificialmente bajos. Entonces, ¿a quién le pone ese interés el Banco Central? A los bancos comerciales. Pues la Caixa, BBVA, Santander, etcétera, etcétera. Todo esto son bancos comerciales, ¿no? Entonces, si la Reserva Federal baja los tipos de interés a los bancos comerciales, los bancos comerciales van a poder ofrecer tipos de interés más bajos a los ciudadanos. Eso va a hacer que todos nosotros o más personas soliciten créditos y, como he dicho al inicio, esos créditos que solicitan las personas es para gastárselo en la economía, ¿vale? Uno va a solicitar un crédito para comprarse un coche, otro va a solicitar un crédito para montar una empresa y contratar a 2 personas, etcétera, etcétera. Es decir, tú pides un crédito con la intención de gastarte ese dinero. La segunda vía que tienen los bancos centrales de estimular la economía es mediante la compra de bonos. El gobierno emite un bono, que básicamente es deuda, y la Reserva Federal, el Banco Central, paga al gobierno. ¿Y qué hace el gobierno con el dinero que le ha dado el Banco Central? Pues se lo gasta en sus empresas y en sus proyectos, que lógicamente esas empresas públicas pues tienen empleados y lógicamente ese dinero pues acaba en empleados y lo mismo, misma lógica, el dinero acaba en circulación de los ciudadanos y esto estimula la economía. Si la Reserva Federal o cualquier banco central se ha pasado imprimiendo dinero, pues van a adoptar políticas monetarias más bien restrictivas, en inglés quantitative tightening, y le van a subir los tipos de interés a los bancos comerciales. Y los bancos comerciales, para no entrar en bancarrota, se van a ver obligados a subir los tipos de interés a los ciudadanos y a las empresas privadas en este caso, ¿vale? Dicho esto, ahora vamos a ver la lista de los bancos centrales.
¿vale? El BIS es el Bank of International Settlement y este es el Banco Central Mundial. Este es el encargado de rescatar cualquiera de los bancos centrales si tienen un problema, ¿vale? BIS es el Banco Central Mundial. Y luego cada país tiene su propio banco central. Entonces, en los Estados Unidos, que es el banco central más importante del mundo, se llama Fed. La Fed es el Banco Central de Estados Unidos y es la Reserva Federal, ¿vale? Y luego está el FOMC, ¿vale? Que también vendría a ser lo mismo. FOMC simplemente significa Federal Open Market Committee. Básicamente es el comité de la Reserva Federal. Entonces, si nunca veis por ahí Fed o FOMC, que sepáis que es el Banco Central de los Estados Unidos. En Europa es el ECB, European Central Bank, ¿vale? En Inglaterra el BOE, el Bank of England. En Japón el Bank of Japan. En China el People's Bank of China. En Canadá, Bank of Canada, ya habéis visto que no se rompen mucho la cabeza con los nombres. En Australia, Royal Bank of Australia. Y en Nueva Zelanda, Royal Bank of New Zealand. ¿Vale? Entonces, ahora ya sabéis cuál es el trabajo de un banco central y cuáles son los mecanismos que tienen a su disposición para modificar, por decirlo así, la economía, ¿no? ¿Qué es? O inyectando liquidez o encareciendo el acceso al crédito. Dicho esto, ahora vamos a hablar sobre lo realmente importante, sobre los tipos de datos macroeconómicos que existen. Y esta es la parte más importante de todo este curso. Hay dos tipos de datos. Existen los datos que llamamos hard data y los datos que llamamos soft data. ¿Qué es hard data? Hard data pues son los datos duros, los datos tangibles, los datos sólidos. Y soft data pues son los datos más blandos, los que no importan, los que no significan nada, ¿no? Entonces, ¿qué es la hard data? Son los hechos reales. Es el estado actual de una economía. Es lo que está ocurriendo en el presente. Y a este tipo de datos los vamos a llamar los market movers. Es decir, estos son los datos que realmente hacen mover el mercado. Tanto al inmediato corto plazo, con la publicación de datos inesperados, como al largo plazo. Soft data. ¿Qué es la soft data? Pues bueno, todo lo que sean estudios, proyecciones, hipótesis futuras o lo que puede ocurrir en un futuro, todo esto es lo que llamamos soft data. Y a estos datos los vamos a llamar non-market movers, es decir, que no mueven el mercado. Entonces, todos los Bloombergs, todos los Reuters y todos estos economistas que aparecen en la televisión diciendo hipótesis que en 6 meses estamos en una recesión o que dentro de un año la economía va a mejorar, todo eso es, hablando mal, es patraña, no sirve para nada, es soft data, ¿vale? Lo que realmente importa son los datos reales, los actuales. Y, repito, estos son los market movers. Entonces, ¿cuáles son estos datos? Pues son muy poquitos y muy fáciles de entender, ¿vale? Son 4 o 5 datos. El quinto realmente no es un dato, pero ahora lo vais a entender. Tenemos, os lo he puesto en inglés porque lo vais a ver en inglés en todas partes, ¿vale? Pero es muy fácil de entender. Tenemos la inflación, las tasas de interés, el desempleo y el Producto Interior Bruto. Y luego tendríamos la narrativa actual, pero esto no es un dato. Entonces, los datos realmente importantes son solo 4. Entonces, CPI en inglés significa Consumer Price Index, es la inflación. Interest rates es la tasa de interés. Unemployment es el desempleo y el GDP es el Gross Domestic Product, que sería el equivalente al PIB, o en castellano, Producto Interior Bruto. Entonces, estos son los 4 únicos datos en los que os tenéis que fijar, ¿vale? Entonces, ¿por qué son importantes? Como hemos dicho, la publicación de cualquiera de estos datos, la publicación inesperada de uno de estos datos, va a afectar inmediatamente en el corto e inmediato plazo. Pero cómo se encuentren estos datos en la actualidad van a afectar en el largo plazo en el precio de una divisa. Entonces, a mayor inflación, el poder adquisitivo de esa divisa va a bajar. Entonces va a ser esa divisa menos atractiva o menos valiosa en comparación a otra. Por ejemplo, si Estados Unidos tiene una inflación que está bajo control y en Europa empezamos a ver una inflación que empieza a subir, el poder adquisitivo del euro está bajando. Si la inflación sube, el poder adquisitivo del euro baja, y esto significa que el dólar en relación al euro va a subir, ¿vale? Los tipos de interés. Esto es muy interesante porque tiene doble sentido, ¿vale? En la economía de un país,
Si los tipos de interés están bajos, ya hemos dicho que hay más personas que van a solicitar créditos, por lo cual esto va a estimular la economía. Si estimulas la economía, aumenta el Producto Interior Bruto, por lo cual la divisa de ese país va a ganar fuerza. Pero, al mismo tiempo, ¿vale? Si subimos los tipos de interés, no vamos a estimular tanto una economía, pero la divisa de ese país va a ser más atractiva para otros países. Dejar que os lo explique. Imaginar en Europa que tenemos un tipo de interés del 1%. Es un caso hipotético, ¿eh? Un 1%. Y en Estados Unidos tienen un tipo de interés de un 4%. Entonces, a un 4%, los estadounidenses y las empresas de Estados Unidos no van a solicitar tantos créditos porque tienen que pagar ese crédito con un interés más alto. Entonces, eso no estimula tanto la economía. Pero el dólar se vuelve una moneda más atractiva en relación al euro para Europa. Entonces los bancos centrales europeos van a tener un interés en adquirir dólares porque el dólar les va a dar una rentabilidad mayor, ¿no? Entonces, repito, las tasas de interés hay que saber interpretarlas. La inflación es muy fácil de entender, ¿vale? Y para luchar contra la inflación, que acordaros, la gran mayoría de bancos, el único objetivo que tienen es mantener los precios estables, por lo cual es controlar la inflación. ¿Cómo lo hacen? Subiendo o bajando los tipos, ¿vale? Luego el desempleo. El desempleo es una métrica muy importante y tiene todo el sentido del mundo. Si hay mucho desempleo, significa que hay muchas personas que no tienen ingresos, y si esas personas no tienen ingresos, significa que no tienen dinero para gastarse en la economía de ese país, ¿no? Es decir, si yo no trabajo para nadie, yo soy trader, pero si yo trabajara para alguien y mañana me despiden, pues ya no tengo ese ingreso mensual, entonces no voy a ir tanto a cenar, no voy a ir tanto de compras, por lo cual no voy a gastar en el resto de comercios locales, por lo cual no vamos a estimular tanto la economía. Entonces, a mayor desempleo, pues la economía de ese país pierde un poco de fuerza. Y el GDP, el Producto Interior Bruto, pues es lo opuesto. A mayor GDP significa que esa economía está generando es más productiva, por lo cual la divisa de ese país va a aumentar, ¿no? Y finalmente tendríamos la narrativa actual, que esto es importantísimo de entender. Entonces, la narrativa actual se trata de entender lo que está ocurriendo un poco en relación a todos estos datos. Por ejemplo, la época COVID. ¿Qué pasó en la época COVID? Pues lógicamente todos nos fuimos para casa, la gente no trabajaba, la economía se paralizó y a esto hay que sumarle el hecho de que durante los 18 meses de pandemia los Estados Unidos imprimieron un tercio de todos los dólares que existen hoy en día se imprimieron en la época COVID, ¿no? Entonces, cuando pasamos la pandemia, lógicamente la economía estaba completamente paralizada y los gobiernos y los bancos centrales tenían que estimular la economía. ¿Cómo hicieron eso? Pues lógicamente imprimiendo, inyectando muchísimo dinero en la economía y manteniendo los tipos de interés artificialmente bajos, ¿no? Entonces, de esa manera estimularon la economía y efectivamente lo consiguieron. La economía se reactivó, se estimuló, todo perfecto. Pero ¿cuál es el problema? Todas esas políticas monetarias que adoptaron para estimular la economía generó una inflación brutal. Y un año después del COVID, pues todos vivimos la inflación, ¿no? Y para luchar contra esa inflación, ¿qué tuvieron que hacer los estados? Pues tuvieron que subir los tipos de interés para encarecer el acceso al crédito y para estimular a la gente que no gastara tanto dinero, que no pidieran tantos créditos, precisamente para bajar esta tasa inflacionaria, ¿no? Y pues ahora lo que estamos viendo precisamente es cómo los bancos centrales están empezando a recortar estos tipos de interés, ¿no? Entonces, eso es la narrativa actual, ¿vale? Entonces, todos estos datos, estos 4 datos que son los más importantes de todo, principalmente determinan el precio de una divisa en el largo plazo. Al corto plazo no afectan en nada, a no ser que el resultado obtenido varíe de los resultados esperados, ¿vale? Entonces, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque estas frases seguramente las habéis oído ya en vuestra carrera como traders, por decirlo así, que básicamente es que el mercado ya ha descontado cualquier tipo de noticia. Es decir, si mañana sabemos que se publican los datos inflacionarios y se espera una subida del 2%, pues si obtenemos un 2%, no vamos a ver ninguna reacción en el precio de las divisas porque el resultado obtenido es el mismo al resultado esperado, ¿no? Entonces, la publicación de estos datos y la subida y la bajada de los tipos o la subida y bajada del desempleo o de la inflación
van a afectar en el movimiento de una divisa en el largo plazo. En el corto plazo solo afecta si el resultado no es el esperado. Por ejemplo, CPI. Imaginar que mañana se publica el CPI, que es la tasa inflacionaria en Europa. Imaginad que estamos en un 3% y de repente subimos a un 5%. O sea, de repente la inflación ha subido. ¿Qué acabamos de explicar? Acabamos de explicar que todo eso es malo para el euro, ¿no? Entonces, según esta lógica, el euro estaría perdiendo poder adquisitivo, por lo cual podríamos esperar que el dólar en relación al euro se sube, ¿no? Lógicamente, si el euro baja frente al dólar, pues el dólar sube frente al euro, ¿no? Ahora bien, ¿qué ocurre? Pues depende de si estamos hablando del largo plazo o del corto plazo. En el largo plazo, el euro pierde fuerza frente al dólar, por lo cual el par euro-dólar podemos esperar bajadas en el largo plazo, ¿vale? Bajadas del euro. Ahora bien, en el corto plazo, ¿qué ocurre? Depende. ¿Depende de qué? Pues de cuál era el dato esperado, ¿vale? Por ejemplo, si el resultado esperado era de un 5%, como el mercado ya había descontado esta noticia, pues vamos a ver que el euro-dólar no reacciona. Aunque la inflación haya aumentado, aunque sabemos que la inflación ha aumentado un 2% y sabemos que eso es malo para el euro, como el resultado esperado era el mismo y sabemos que el mercado siempre ha descontado todas las noticias, pues vamos a ver que el euro-dólar no reacciona. Entonces, en otras palabras, ¿no? Si imaginar que aquí se publica la noticia, si el euro-dólar se está moviendo así y se publica la noticia y sale exactamente como esperado, pues no vamos a ver ninguna reacción, ¿vale? Ahora bien, ¿vale? Si el resultado esperado era superior al 5%, imaginar que el resultado esperado era un 6%. Entonces el mercado lo que había descontado precisamente era ese 6. Y si de repente el resultado que obtenemos es un 5, es decir, el resultado obtenido es más bajo al resultado esperado, eso es positivo para el euro. Porque, oye, todo el mundo esperaba un 6%, ¿no? El mercado había descontado ese 6%, pero de repente, ¡pum!, hemos obtenido un 5%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues si el euro-dólar se está moviendo así, de repente vamos a ver cómo el euro-dólar sube de repente, ¿vale? Porque el resultado obtenido ha sido un poco mejor del resultado esperado. Y finalmente, pues si el resultado esperado era inferior al 5%, imaginad que el resultado esperado era un 4%, ¿qué es lo que ha descontado el mercado? El mercado ha descontado ese 4%. Y si cuando se publica la noticia de repente obtenemos un 5%, lógicamente eso es malo para el euro y vamos a ver bajadas bruscas en el euro-dólar. Repito, si el euro-dólar se está moviendo así y se obtiene una inflación más elevada de lo esperado, vamos a ver una caída muy brusca, ¿no? Pues todo esto que hemos explicado es importantísimo que lo entendáis, pero bueno, generalmente es bastante fácil de entender. Si el dato sale como esperado, el mercado no reacciona, y si el dato pues sale peor de lo esperado, el mercado reaccionará a la baja; si sale mejor de lo esperado, reaccionará a la alza, ¿vale? Ahora vamos a hablar sobre otra cosa, otro dato súper mega importante, que es el NFP, el informe de nóminas no agrícolas, ¿vale? Básicamente, este informe nos va a dar datos sobre el empleo y el desempleo de los Estados Unidos, por lo cual entraría dentro de esta categoría de aquí, ¿vale? NFP significa Non-Farm Payrolls, o en castellano, informe de nóminas no agrícolas. Entonces, ¿qué es esto del NFP? Bueno, no os preocupéis que no es nada complicado. Es uno de los indicadores económicos más importantes de los Estados Unidos, ¿vale? Y es un indicador, ¿vale?, que lo genera la Oficina Estadística Laboral de Estados Unidos, o en inglés BLS, ¿vale? Y básicamente refleja la salud económica del país. En este informe, mayoritariamente, lo que se va a reflejar pues es el número de empleados añadidos o perdidos en la economía estadounidense, excluyendo principalmente el sector agrícola y el sector gubernamental. Y ahora os voy a explicar por qué se excluyen estos dos sectores y vais a entenderlo, que tiene toda la lógica del mundo, ¿vale? Pero bueno, es un informe, este informe, el NFP, es un informe muy muy denso. No solo nos van a dar estos datos, sino que también van a dar datos más detallados y más concretos, como por ejemplo el promedio de horas trabajadas, el promedio de ingresos por hora y, bueno, pues cosas que proporcionan más contexto sobre el poder adquisitivo de los estadounidenses. Pero nosotros, como traders, no os preocupéis porque no hace falta que entremos en detalle sobre a ver lo que pone en este informe o no. No, al final os voy a explicar por qué es importante que sepáis cuándo se publica. Luego, lo que se publica da igual, no hace falta que entremos en detalle, ¿vale? Pero bueno, lo que sí os voy a explicar es por qué se excluye el sector agrícola y el sector gubernamental.
Y es muy fácil de entender. Básicamente es por las características únicas de estos sectores que son diferentes al resto y que si los incluyéramos en este informe afectaría la interpretación general de la salud económica, ¿vale? Entonces, se excluye el sector agrícola y el sector gubernamental por sus características, ¿vale? El sector agrícola tiene un alto grado de estacionalidad y variabilidad debido a factores como el clima o las temporadas de siembra y cosecha. Por ejemplo, en temporadas de cosecha, el sector agrícola van a contratar a muchas más personas. Pero eso no simboliza que la economía estadounidense es más fuerte, porque esas contrataciones no se han hecho porque ha mejorado la situación económica del país, sino que esas contrataciones se han hecho porque es temporada de cosecha, ¿vale? Y el sector gubernamental, pues lo mismo. Esto es muy fácil de entender, ¿vale? Mañana entra un gobierno diferente al de hoy en día y deciden echar a la calle a 200.000 personas. O lo contrario, entra un gobierno nuevo y deciden contratar a 200.000 personas. Pues esas contrataciones no reflejan el estado económico del país, ¿vale? Porque son contrataciones o despidos que ha hecho un político simplemente porque tiene el poder de hacerlo, pero no refleja la salud económica del país. ¿Me explico? Si estos datos los incluyéramos en este informe, imaginar que el empleo y el desempleo están constantes. Pero de repente es lo que os digo. Entra un nuevo partido político, contratan a 200.000 personas. Si incluyéramos estos datos, veríamos una subida en el empleo. Y todo el mundo podría decir, ostras, qué bien está yendo a Estados Unidos, que el empleo está aumentando. No, pero ese número ha aumentado porque hemos añadido datos que no representan el estado económico de la actualidad. Por eso mismo se excluyen estos dos sectores, ¿vale? Habéis visto que es muy fácil de entenderlo. Pero bueno, como os he dicho, nosotros como traders no vamos a entrar en detalle en este informe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber sobre esto? Bueno, punto número 1, que es un informe muy volátil, por lo cual este día vamos a intentar no operar, ¿vale? Y por defecto siempre se publica el primer viernes de cada mes, ¿vale? Esto lo tenéis que saber. El NFP se publica el primer viernes de cada mes, a no ser que ese viernes sea fiesta, entonces se publica el segundo viernes, ¿vale? Pero generalmente se publican siempre el primer viernes y es un día o en la hora en la que se publica el NFP, que suele ser las 2:30 hora española, ¿vale? Es un momento en el cual vamos a ver mucha volatilidad en el mercado, ¿vale? Y la volatilidad la podemos ver en ambos sentidos. Y fijaros, os voy a enseñar aquí unos ejemplos, ¿vale? Aquí tenemos el precio de un activo, ¿vale? Es el índice del dólar, ¿vale? Sería el DXY, ¿vale? Pero esto podéis interpretarlo como si fuera el euro dólar. Y fijaros, vemos el precio cómo se mueve y de repente aquí, en esta simple velita de aquí, se publica el NFP. Fijaros la mecha que nos deja, o sea, una barbaridad, una mecha brutal. Y el precio vuelve a cerrar muy cerquita de la apertura. Pero claro, esta mecha nadie sabe si será hacia la alza, si será hacia la baja. Por lo cual, lo único que tenéis que saber es que cuando se publica el NFP, no tenemos que tener ninguna operación abierta. Ninguna operación de day trading en todo caso, ¿vale? Pero fijaros, más ejemplos. Fijaros aquí, ¿vale? Lo mismo, en este caso la mecha ha sido para arriba. Y lo mismo, luego el precio se ha ido para arriba. Pero claro, esta mecha podía ser para arriba, podía ser para abajo. Entonces, claro, si yo tengo mis stop loss debajo de este mínimo y esta mecha es hacia abajo, pues va a hacer saltar vuestros stop loss o peor de todo, liquidaros en el caso de que no tengáis stop loss, que no lo recomiendo. Pero bueno, fijaros, tercer ejemplo, ¿vale? Fijaros como aquí el precio pues está muy tranquilo. Después de la publicación del NFP, pues también sigue muy tranquilo. Pero en este caso, fijaros, vemos un movimiento muy volátil en ambos sentidos, hacia la alza y hacia la baja, por lo cual aquí, si tenemos un stop loss muy ajustado, da igual si está arriba, si está abajo, que hubiera saltado sí o sí. Por lo cual, como os digo, como traders, no hace falta que vayamos a ver qué es lo que se publica en este informe y analicemos nosotros estos datos macroeconómicos. No, simplemente lo que hay que saber es que tenemos que estar atentos de cuándo se publica y a qué hora se publica para asegurarnos de no tener ninguna operación abierta. En el caso de tener una operación abierta, cerrad las operaciones, ¿vale? Y si estáis a punto de abrir una operación y sabéis que se publica esto, pues simplemente no abrid la operación, ¿vale? Entonces, ahora ya os hemos explicado todo sobre los datos macroeconómicos, ¿vale? Ya sabéis un poco cómo actúan los bancos centrales a la hora de estimular o no estimular una economía. Ya sabéis cuáles son los datos económicos importantes, ¿vale? Que es inflación, tasas de interés, datos sobre el empleo. Es igual de importante el desempleo que el empleo, ¿vale?
y luego Producto Interior Bruto y narrativa actual, ¿vale? También sabéis que el mercado siempre ha descontado cualquier tipo de noticia, por lo cual si la noticia sale como esperada, cuando se publica la noticia sale como esperada, el mercado no reacciona. Solo va a reaccionar si la noticia sale como no esperada, que es exactamente lo que decíamos aquí arriba. Entonces, hasta ahora solo hemos hablado de macroeconomía. Y ahora la pregunta es, oye, ¿cómo aplico todo esto yo en el trading, en mi día a día? Bien, pues muy fácil. Estas noticias no hay que operarlas, porque esto es la lotería. Nadie va a saber si un dato se va a publicar peor o mejor de lo esperado o igual, ¿vale? Y por mucho que hayan personas que os digan que sí, no. Nadie tiene una bola de cristal y nadie puede predecir estas cosas. Por lo cual, lo único que hay que saber es que cuando estemos mirando un calendario económico, que ahora vamos a hablar sobre los calendarios económicos, tenemos que saber cuándo se publican alguna de estas noticias, ¿vale? A qué hora se publican y simplemente tenemos que intentar no tener operaciones abiertas en el caso de tener stop losses muy ajustados a la hora de estas publicaciones, ¿vale? Y para ello vamos a utilizar pues calendarios económicos, ¿vale? Ahora bien, de calendarios económicos, antes de entrar a hablar sobre ellos, os voy a explicar la diferencia entre estas siglas, porque a partir de ahora vamos a ver estas siglas, vamos a ver, por ejemplo, vais a poder ver CPI MOM y CPI YOY, y vais a ver que la publicación de la inflación MOM es positiva, es decir, que la inflación ha aumentado un poco, pero que YOY ha disminuido. Entonces, ¿por qué es esto? ¿Qué significa? Bueno, básicamente no tiene ningún truco, pero vamos a un gráfico para enseñároslo, ¿vale? Por ejemplo, vamos aquí, ¿vale? Y fijaros, o sea, si la inflación está aquí arriba y disminuye, de hecho es lo que está ocurriendo ahora un poco con la inflación en los Estados Unidos, y de repente empieza a subir un poco, pues hoy se va a publicar este dato de aquí, ¿vale? Se va a publicar la inflación el día de hoy, que es aquí, pero este dato nos lo van a dar en relación al mes anterior y nos lo van a dar en relación al año anterior. Entonces, ¿estáis de acuerdo que si ha subido un poco en relación al mes anterior, la inflación ha subido, pero en relación al año anterior, la inflación ha bajado, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre MOM y YOY? Bueno, pues como day traders realmente no nos afecta en nada la diferencia. A nivel macroeconómico, pues el YOY es mucho más representativo de la salud económica de un estado. El MOM simplemente es mucho más sensible del momento. Entonces, lógicamente, si volvemos a este ejemplo de aquí, ¿vale? Si volvemos a este ejemplo de aquí, ¿vale? Disculpad, vamos a quitar esta línea de aquí, ¿vale? Si volvemos a este ejemplo de aquí, lógicamente no podemos decir que la inflación o que los datos inflacionarios que están yendo a peor si realmente venimos de una bajada muy significativa, ¿vale? Perdón, he eliminado esta línea de aquí que no es la que quería eliminar, ¿vale? Entonces, como podéis ver, la inflación realmente ha bajado, ¿vale? Y mes a mes ha subido, pero en general vemos que la inflación ha bajado y eso es bueno, ¿vale? Entonces es lo que os digo, los datos YOY son mucho más representativos de la salud económica de un país y los MOM simplemente son más sensibles, ¿vale? Y de hecho, vamos a ver todo esto en un gráfico, si queréis. Vamos a ver índices y fijaros, si vamos a United States Interest Rate, bueno, aquí vamos a ir primero en la inflación, ¿vale? Vamos a cambiar al mensual. Fijaros, aquí tenemos la tasa de interés, tenemos que hacer este gráfico un poco más alto y fijaros que de hecho el ejemplo que os he puesto es un poco lo que está ocurriendo. Aquí tenemos los datos inflacionarios de los Estados Unidos, United States Inflation Rate Year over Year, ¿vale? Entonces fijaros, aquí tenemos la publicación del 1 de noviembre, del 1 de octubre, del 1 de septiembre, del 1 de agosto, entonces estáis todos de acuerdo que si nos vamos a centrar y nos vamos a enfocar en el mes a mes, pues vemos que la publicación del 1 de noviembre, la inflación ha salido más alta que la del 1 de octubre, ¿vale? Pero si lo vamos a comparar con el año pasado, con el 1 de noviembre, vemos que generalmente está bajando, ¿vale? Eso es la diferencia, ¿vale? Entonces, ahora que ya sabéis la diferencia entre MOM y YOY, vamos a hablar sobre qué herramientas podéis utilizar para saber cuándo se publican estos datos, ¿vale? Y básicamente tenéis que utilizar un calendario económico y para ello principalmente tenéis 3 calendarios económicos, ¿vale? Tenéis el de investing.com, el de Forex Factory
y el de MyFX Books. Da igual cuál utilicéis, todos son iguales y todos os van a decir lo mismo, ¿vale? Simplemente elegir el que más os guste. Yo personalmente utilizo el de investing.com. Entonces empezamos con Investing, ¿vale? Cuando lleguéis a la página de investing.com, ¿vale? Es esta página de aquí, donde aquí hay un montón de noticias, un montón de cosas. Para ir al calendario económico tenéis que ir aquí, fijaros, Economic Calendar. Hacemos clic al Economic Calendar y ya hemos llegado al Economic Calendar. Como podéis ver, yo tengo una cuenta creada, os podéis crear una cuenta en investing.com, porque, como podéis ver, aquí tenemos el calendario económico de hoy, ¿vale? Y como podéis ver, se publican un montón de noticias. Fijaros, todo esto son las noticias que se publican, bueno, en este caso, que se publican esta semana, ¿vale? Y fijaros la cantidad de noticias. Entonces, claro, ahora, llegados a este punto, vosotros ya sabéis cuáles son los datos en los que os tenéis que fijar. Por ejemplo, S&P Global Composite PMI. Esto no os afecta en nada. Como day traders no nos tenemos que fijar. S&P Global Services PMI. Tampoco. Ya sabéis, lo único que tenemos que buscar aquí son los 4 datos que os hemos hablado, ¿vale? Que son básicamente datos de inflación, tasas de interés, desempleo, Producto Interior Bruto, ¿vale? Entonces, venimos aquí. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos aquí la divisa. Si es en Estados Unidos, si es en la zona euro, si es en Inglaterra, tenemos la hora de publicación y aquí arriba el día, ¿vale? Podemos verlo por hoy, los datos de mañana, bueno, ahora mismo es fin de semana, por esto están en blanco, this week o next weekend, semana siguiente, pero el punto positivo es que podemos añadir filtros. ¿Qué filtros tenéis que poner? Bueno, pues lógicamente os tenéis que fijar únicamente en las divisas en las que vosotros operáis. Por ejemplo, yo, y lo que enseño a mis alumnos, es a operar el euro-dólar y el GBP-USD, ¿vale? Es decir, para estos dos pares, ¿cuáles son las divisas en las que yo me tengo que centrar? Pues en el euro, en el dólar y en el pound, por lo cual son las únicas que tengo seleccionadas. Luego, time, display the remaining until announcement, es decir, muéstrame el tiempo que queda hasta la publicación de la noticia. Y luego, importancia, ¿vale? Podéis seleccionar las 3 estrellitas, pero yo las de 1 siempre las tengo deseleccionadas y 2 y 3 tengo seleccionadas porque puede que, o sea, las estrellitas es la importancia o el efecto que puede tener sobre el precio, ¿vale? Pero yo os recomiendo que no hagáis caso de las estrellitas y centraros en lo que os hemos explicado en lo que os he explicado en este mini curso, ¿vale? Entonces, por si acaso, las de 2 estrellas también lo tengo activado porque, bueno, puede ser que haya una noticia importante y si lo tengo desactivado, pues no voy a ver esa noticia, por lo cual siempre lo tengo activado y le damos a Apply, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si vamos a ver la semana siguiente, pues fijaros, el lunes... Fijaros, aquí tenemos todas estas noticias en Estados Unidos y en el euro, tenemos la hora de publicación, pero fijaros, ninguna de estas noticias son las que a nosotros nos interesan. Por lo cual sabemos que el lunes va a ser un día muy tranquilo y sé que puedo hacer trading tranquilamente a lo largo de todo el día porque no se publica ninguna noticia importante. Ahora bien, ¿aquí qué tenemos? Fijaros, aquí tenemos una noticia de 3 estrellas, el PPI, pero no está ninguna de los datos macroeconómicos que os hemos mencionado, no está ninguno de lo que es hard data, no se publica nada, por lo cual también sé que puedo operar tranquilamente todo el martes sin ningún problema. Ahora bien, llegamos al miércoles y fijaros, a las 8 de la mañana el pound CPI, fijaros, MOMIYOY. ¿Qué es esto del CPI? Es la inflación, entonces yo sé que si yo hago trading por la mañana, pues a las 8 de la mañana tengo que prestar atención, no vaya a ser que abra una operación justo cuando se publica esto y de repente el gráfico cambie drásticamente, ¿vale? Entonces yo ya sé que el próximo miércoles a las 8 de la mañana no voy a abrir ninguna operación, en todo caso voy a esperar a que pase esta operación de aquí. Pero fijaros, a las 2:30 de la tarde también se publican datos inflacionarios en los Estados Unidos. A las 2:30 tenemos el Core CPI y el CPI, el Year Over Year y el Month Over Month. En general, todo esto son datos inflacionarios. Por lo cual, como nadie tiene una bola de cristal y no sabemos si van a salir como esperados o no, pues simplemente no vamos a operar, ¿vale? Y fijaros, aquí tenemos otra noticia de 3 estrellas, pero es Crude Oil Inventories, ¿vale? Básicamente es el stock que tienen en petróleo, ¿vale? Pero esto no es un dato importante. Ya sabéis los 4 datos importantes, lo que hemos mencionado sobre la hard data. Por lo cual yo ya sé, al ver este calendario económico, que lunes y martes puedo hacer trading tranquilamente todo el día,
Pero el miércoles no solo tengo que prestar atención por la mañana, sino que al mediodía también tengo que prestar atención. Por lo cual el miércoles podemos estar un poco limitados. Entonces, si a las 8 de la mañana el CPI, la inflación, se publica como previsto, perfecto. Yo sé que por la mañana voy a poder hacer trading tranquilamente, pero si yo abro una operación por la mañana, antes de las 2:30 la tengo que cerrar. ¿Por qué? Pues porque a las 2:30 se publican datos inflacionarios en los Estados Unidos. ¿Vale? Esto en el caso de operar GBP-USD o euro-dólar, ¿vale? Si opero euro-dólar, por la mañana yo puedo hacer trading tranquilamente con el euro-dólar, porque en el euro no hay ninguna noticia importante, ¿vale? Ahora, si opero el pound-dólar, pues ya sé que a las 8 de la mañana se publica la inflación, ¿vale? Seguimos, Tuesday, ¿qué tenemos en el pound? Lo mismo, a las 8 de la mañana, GDP, Producto Interior Bruto, ostras, bajamos un poco, a las 2:30, Core Retail Sales, esto no es interesante. Initial Jobless Claims. ¿Qué es Initial Jobless Claims? Son las aplicaciones al paro. Esto es importantísimo. Se publica todos los jueves. Si queréis lo podéis apuntar, ¿vale? Esta métrica se publica todos los jueves de todas las semanas a las 2:30, que son las aplicaciones al paro. ¿Vale? Entonces, fijaros, el jueves pues también es un día que tengo que estar un poco atento porque a las 8 se publica el Producto Interior Bruto en Inglaterra y a las 2:30 se publican las aplicaciones al paro, por lo cual aquí sí que podemos ver cómo varía el precio de un activo. Y el viernes pues tenemos datos inflacionarios en la eurozona a las 11, ¿vale? Y luego ya estaría, ya no tendríamos ningún dato más importante, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya sé qué días de la semana tengo que estar atento y a qué horas, ¿vale? Y en función de lo que salga publicado, pues yo sé si puedo hacer trading, si no puedo hacer trading. Si sale lo publicado exactamente como lo esperado, perfecto. Si no, simplemente mejor ese día o durante esa franja no opero, ¿vale? Esto importantísimo. Entonces, ¿qué más os puedo decir? Bueno, aquí tenemos el previews, todos los calendarios económicos os van a dar todo esto que os he mencionado. La hora, la divisa, la importancia, el evento, y luego vais a tener el Actual Forecast y Previews. ¿Qué es esto de Actual Forecast y Previews? Pues fijaros, si vamos a Yesterday, fijaros, ayer teníamos unas cuantas noticias, pero si miramos la lista ya sabemos en cuáles nos tenemos que fijar. Y fijaros que teníamos el NFP, ¿vale? Que ya sabemos que en la publicación de NFP es una métrica muy, muy volátil. Y también teníamos, fijaros, el Unemployment Rate, ¿vale? Entonces, sobre el NFP no hace falta que nos fijemos en los datos. Lo único que hay que saber es que va a haber volatilidad ese día. Porque el NFP es un informe muy denso en el cual se publican muchas métricas sobre el empleo, ¿vale? Pero el Unemployment Rate, es la tasa de desempleo, es una sola métrica. Y fijaros, Previews, la anterior era un 4,2 la tasa de desempleo. Forecast era lo esperado. ¿Qué era lo esperado? Un 4,2. ¿Y qué hemos obtenido? Un 4,1. Entonces lo obtenido ha sido más bajo de lo esperado. Y al estar hablando de desempleo, pues lógicamente eso es positivo para el dólar, porque la tasa de desempleo es más baja de lo esperado. Entonces hay que sumarle que a las 2:30 se publicaba el NFP, que es una métrica muy muy volátil, y se publicaba la tasa de desempleo, que la obtenida ha sido más baja a la esperada. Bueno, pues vamos a ver cómo se vería esto en un gráfico, ¿vale? Y fijaros, pues vamos por ejemplo al euro dólar, ¿vale? Estamos en mensual, vamos a ir en 3 minutos, y fijaros aquí, ya podéis ver todos la noticia. Fijaros, ¿a qué hora es esta vela de aquí? A las 2:30 en cuestión. Entonces, fijaros, todo esto fue por la publicación del NFP y de los resultados de desempleo de Estados Unidos. Y ahora os vais a preguntar, ¿y por qué ha bajado? ¿No? ¿Por qué ha bajado? Muy fácil, porque estamos comparando el euro con el dólar. Y estos datos, fijaros, han sido favorables para el dólar, por lo cual si el dólar ha ganado fuerza frente al euro, pues es lógico que el gráfico del euro versus dólar, vamos a ver cómo el euro baja. Y efectivamente, ¿vale? Es lo que hemos visto. Fijaros la bajada en el euro. Lo mismo si vamos a ver el GBP-USD. Fijaros en el GBP-USD como también vemos esta bajada. Lógicamente, si el dólar gana fuerza, pues el pound pierde fuerza frente al dólar. Y si vemos una moneda, por ejemplo, USD-GBP, que compara el dólar con el pound, hasta ahora hemos comparado euro con dólar y pound con dólar, pues vamos a ver un par que empiece con el dólar, es decir, USD-GBP. Fijaros, como en este caso hemos tenido un movimiento volátil a la alza, ¿veis? Pero en este caso rápidamente luego el precio ha corregido para abajo. Entonces simplemente ya sabéis que
Cuando se publican este tipo de noticias, tenemos que prestar atención y no operar, ¿vale? Este es el calendario de investing.com, perdón, sí, de investing.com, ya lo he dicho bien. Es el que yo utilizo personalmente todos los días, ¿vale? Ahora vamos a ver el de Forex Factory. Bueno, pues el de Forex Factory es uno muy similar. De hecho, si vamos a Forex Factory, ¿vale? ¿Cómo llegáis al calendario? Porque Forex Factory, fijaros, también aquí tenemos mucha patraña, tenemos muchas cosas. Aquí arriba tenéis el calendario. Si le dais a calendar, fijaros, aquí arriba podéis filtrar un poco la semana que queréis analizar. Por defecto, ¿vale? Por defecto os va a dar la semana en la que estáis. Y fijaros, aquí lo mismo tenéis el día, Monday, Tuesday, la hora de publicación, la divisa. Aquí, en vez de señalarlo la importancia con una estrella, lo señala con una carpetita. Entonces, amarillo es poco influyente. Perdón, gris es poco influyente, amarillo es más o menos y rojo es bastante, ¿vale? Y naranja es mediano, por decirlo así. Y fijaros, lo mismo, tenemos el Previous, el Forecast y el Actual, ¿vale? Si vamos a ver, por ejemplo, el CPI en el franco suizo y le hacemos clic aquí, podemos ver el gráfico de cómo evoluciona todo esto y analizarlo un poco mes a mes, ¿vale? Y aquí tenemos una carpetita donde os da una pequeña descripción. Lo mismo con esto de aquí. Si vamos a la tasa de desempleo en investing.com, que es el que más me gusta a mí, y hago clic aquí, se nos abre una nueva pestaña y os da una pequeña descripción de lo que es el desempleo. Podemos ver el gráfico y podemos ver, fijaros, en el último año. Y veis, y este era lo obtenido, aquí lo tenéis. Previous 4,2, lo esperado era un 4,2 y hemos obtenido un 4,1, que es esta vela de aquí, ¿vale? Pues bueno, Forex Factory lo mismo, ¿vale? Podéis añadir filtros, fijaros, el nivel de carpeta, en este caso, el impacto, ¿vale? Pues yo os recomendaría que dejarais seleccionados la naranja y la roja. Las divisas también las podéis seleccionar. Y el tipo del evento, lo mismo. Por ejemplo, pues bonds o MISC o speeches, que son charlas, es decir, cuando habla el presidente de una reserva federal, pues si queréis lo podéis tener activo, lo podéis tener desactivo. Business surveys, consumer surveys, estos son estudios. Entonces, ¿qué hemos dicho sobre los surveys, los estudios? Esto son hipótesis, por lo cual esto no es hard data, por lo cual lo podemos desactivar, ¿no? Pero bueno, growth, inflation, employment, central bank, lo ponéis a vuestra manera. Y divisas, pues lógicamente seleccionáis las que operáis. Por ejemplo, si operáis el USD JPY, pues lógicamente tenéis que tener el JPY activado. Si hacéis como yo, que simplemente opero euro-dólar y pound-dólar, pues yo me fijo únicamente en el dólar, en el euro y en el pound. Vale, pero ya habéis visto que es muy similar el calendario de Forex Factory al de investing.com y finalmente el de MyFXBooks. ¿Vale? Entonces, si vamos a MyFXBooks, que estamos aquí, fijaros, aquí en Tools tenemos el Economic Calendar, ¿vale? Y lo mismo, fijaros, tenéis la divisa, tenéis el día, la hora de publicación, el tipo de noticia, el impacto, lo mismo que os dicen si es bajo, si es medio, si es alto, y lo mismo, fijaros, el actual, el consensus y el previous, ¿vale? Es decir, el anterior, el esperado y el actual, el obtenido. Y lo mismo, aquí tenéis los filtros donde podéis filtrar por divisas, por impacto, por todo, ¿vale? Entonces, no hace falta que le echéis un vistazo a todos, simplemente seleccionéis el que más os gusta. A mí el que más os gusta, porque es el más, para mí es el más visual y el más sencillo y el que estoy acostumbrado, es el de investing.com y ya está. Entonces, macroeconomía aplicada al day trading, pues ya sabéis lo que hay que hacer. Ahora ya tenéis algunos conceptos básicos sobre datos macroeconómicos, ya sabéis 4 conceptos básicos de macroeconomía y cuál es la función del Banco Central en todo esto, ¿vale? Ya sabéis cuáles son los datos importantes a los que les tenéis que prestar atención y cuáles son a los que no les tenéis que prestar atención. Ya sabéis cómo pueden afectar tanto en el largo plazo como en el corto plazo la publicación de estos datos macroeconómicos y simplemente lo único que hay que hacer es lo que he dicho. Hay que saber cuándo se publican estos datos para nosotros podernos adaptar lo mejor posible. Si se va a publicar una noticia justo cuando quiero abrir una operación, pues mejor que no la abra. Si tengo una operación abierta y se va a publicar una noticia en breves, pues si estoy en beneficio la voy a cerrar, ¿vale? O voy a poner el stop loss en break-even. Entonces, ya para finalizar, hábito semanal como Forex Trader, ¿vale? ¿Qué queremos? Pues queremos apuntar todas estas métricas en un calendario, ¿vale? Porque hay personas que lo que hacen es que cada día le echan un ojo al calendario económico,
¿vale? Para saber qué es lo que se publica a lo largo del día y saber si pueden hacer trading tranquilamente o no. Pero yo lo que os recomiendo es que en vuestro propio calendario personal, una vez a la semana, yo lo hago todos los viernes, publico todos los datos macroeconómicos de la próxima semana para saber pues qué días puedo hacer trading tranquilamente y qué días no. ¿Y qué es lo que voy a apuntar? Simplemente los datos sobre inflación, sobre tipos de interés, sobre GDP, sobre desempleo y, lógicamente, el NFP. ¿Y para ello qué utilizo? Utilizo el Google Calendar, ¿vale? Fijaros, aquí tengo un montón de calendarios, ¿vale? Pero tengo uno creado de calendario económico, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tengo aquí una de rutina. Entonces yo hago trading por la mañana. Fijaros, ¿no? A nivel de rutina, gym. Trading session, yo hago trading de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Luego journal y tal, ¿no? Aquí tengo pues mis cosas privadas, los cumpleaños, temas de empresa y demás. Entonces, para crear un calendario es tan sencillo como a otros calendarios. Le dais a más, ¿vale? Le dais a crear un calendario, ponéis el nombre que queréis y lo creáis. Y luego ya le pondréis el color que queráis, ¿no? Entonces, Google Calendar es una herramienta muy muy útil porque si tenéis un correo electrónico, pues tenéis un calendario de Google y es súper útil porque yo siempre lo tengo aquí arriba fijo, lo podéis tener en el móvil, de hecho os voy a enseñar que en el móvil, fijaros, lo tengo arriba del todo siempre en pantalla, por lo cual cuando yo una vez por semana pongo todos los datos macroeconómicos, cada mañana cuando cojo el móvil lo primero que tengo aquí arriba es el calendario económico, ¿no? Entonces, fijaros, ahora mismo estamos al sábado. Si vamos a la semana que viene, he desactivado todos mis calendarios, pues para que no veáis temas personales, ¿vale? Pero fijaros, vamos a apuntar 4 cosas. Entonces, yo vengo aquí, voy a Next Week, y yo ya sé, ya hemos visto antes que el lunes está libre de noticias, por lo cual perfecto. El martes también está libre de noticias, perfectos, pero fijaros, el miércoles, ahí a las 8 de la mañana ya tengo el CPI en el GBP, entonces simplemente vengo aquí, miércoles, 8 de la mañana, miércoles, voy a poner CPI, ¿vale? En el GBP, ¿vale? Y le doy a guardar y ya está en calendario económico. ¿Qué más tenemos? Tenemos a las 2:30 en Estados Unidos también CPI, por lo cual importante, 2:30 en Estados Unidos. Bueno, pues yo vengo aquí, las 2:30, aquí está. Voy a poner CPI USD, ¿vale? Y voy haciendo tal que así. Y venimos aquí, no hay nada más importante. Fijaros, aquí tenemos un señor del FOMC, que el FOMC ya sabéis que es el Comité de la Reserva Federal, que da una charla a las 5, pero esto no es importante. Crude Oil Inventories, por mucho que le dé una importancia de 3 estrellas, tampoco es importante. Tuesday, GDP en el pound, importante. A las 8 de la mañana también. Pues bueno, venimos aquí, ¿vale? Vamos a poner GDP en el pound, en el GBP, ¿vale? Y le damos a guardar. ¿Qué más tenemos? Pues fijaros, vamos bajando. Esto nos Initial Jobless Claims. Aplicaciones al paro de los Estados Unidos. Importantísimos. ¿Algo más? Nada más. ¿A qué hora se publica? 2:30. Entonces, venimos al calendario. 2:30. Aplicaciones al paro. Paro, Estados Unidos. ¿Veis? Y así yo apunto todo lo que hay cada día. Y finalmente, el viernes, el único dato macroeconómico importante que yo le tengo que prestar atención es a las 11 CPI en el euro. Entonces, vamos a las 11 CPI en el euro. Le damos a guardar y ya está. Y de esta semana, al programar toda la semana, pues yo ya sé que lunes y martes voy a poder hacer trading tranquilamente, que miércoles y jueves, si los datos obtenidos de las 8 de la mañana son como los esperados, yo sé que voy a poder hacer trading por la mañana tranquilamente, pero siempre teniendo en cuenta que todas las operaciones las voy a tener que cerrar sobre la 1:12 como máximo, porque a las 2:30 se publican datos importantes en Estados Unidos. Y el viernes, pues bueno, sé que a media mañana tengo un dato inflacionario en Europa, por lo cual o tomo una operación de buena mañana sobre las 8 y la cierro sobre las 10, o empiezo a hacer trading después de la publicación de esta noticia, ¿vale? Y así es como tenéis que utilizar la macroeconomía como day traders. Chicos, espero que os haya gustado este mini curso sobre macroeconomía. Repito, os he dado lo esencial, es decir, los datos en los que realmente os tenéis que fijar y no hay que enrollarse con tonterías absurdas, ¿vale? Y lo más absurdo que puede hacer un day trader es analizar
lo que pueda ocurrir de aquí a 2 meses o a 3 meses. Lo único que hay que saber como day traders es lo que puede afectar en vuestra operativa intradía. Y es todo lo que acabamos de hablar aquí. Entonces, repito, chicos, si queréis aprender sobre day trading de manera completamente gratuita, tenéis mi formación debajo de este vídeo, ¿vale? Completamente gratuita, es la típica formación que se vende por 2.000 euros, ¿vale? Y os voy a enseñar absolutamente todo. Todo lo que hemos mencionado de macroeconomía, vamos a entrar al detalle. Sobre análisis técnico, os voy a hablar de todo. Vamos a ir desde lo más sencillo y básico hasta los conceptos más avanzados de análisis institucional. Y luego os voy a enseñar mis estrategias personales de day trading y todo ello incluido. Con un canal de Telegram, ¿vale? Exclusivo de alumnos, en el cual yo analizo el mercado todos los días y comparto todas mis operaciones con mis alumnos. Chicos, dicho esto, si os ha dejado este vídeo, dejadme un like, dejadme un comentario y nos vemos en la próxima.